Hola a todos, ¿qué tal? Buen día. Seguimos nuestras clases de historia virtuales ya finalizando este ciclo escolar. Este semestre nos hemos enfocado principalmente al periodo de la Nueva España de la colonia, es decir, esos 300 años coloniales que abarcan desde 1521 hasta 1821, en donde España va a tener el territorio actual de México como una de sus colonias más importantes de este periodo. No va a ser el único virreinato que vamos a estar mencionando, pero es el principal económica y políticamente hablando de todos. Y bueno, siguiendo nuestras friki clases que hemos estado teniendo, seguimos en la siguiente. Uno de los temas más caóticos, más complicados y más conflictivos, a su vez más interesantes de este periodo histórico, es el llamado tema de la Santa Inquisición, el Santo Oficio de la Iglesia Católica, el bien o mal llamado Tribunal del Santo Oficio y la Santa Inquisición. Es decir, el órgano o el brazo de la Iglesia Católica destinado a perseguir a todos los enemigos de la fe de Dios. Situémonos entonces un poco imaginando este periodo histórico. Durante este periodo histórico de la capital, la actual Ciudad de México, estaba dirigida fuerte y férreamente por sobre las aguas, debajo de las aguas y por cualquier lugar, por esas leyes eclesiásticas de la iglesia, estas leyes fuertes, duras, rígidas, nada flexibles que se manejaban a través de la Santa Inquisición española. Y al fin y al cabo, esta Inquisición española era implacable con sus acusaciones y sus castigos. Es decir, quien caía ahí era casi imposible que saliera de nuevo, y menos vivo. Imaginémonos entonces las noches de la colonia. Yo creo que todos alguna vez han visto las películas mexicanas que salieron en los últimos años de La Isla de la Llorona, La Isla de la Nahuala, El Charro Negro, es decir, películas que de una u otra forma retratan de forma caricaturesca este periodo histórico mexicano, en donde la iglesia, al fin, como vemos ahí, es el órgano más poderoso en la faz de la tierra. Es decir, es lo que hemos estado mencionando en clase. Cuando la iglesia católica se convierte en el órgano más fuerte, más férreo de control y poder en el mundo. Y aquí en México no va a ser la excepción, no, en Nueva España formalmente. Es decir, estas calles de noche con los caballos transitaban tranquilamente, la gente guardada celosamente en su casa, donde salía el sereno o el serenero dando la hora cada cierto tiempo. Es decir, esta colonia romántica, oscura, mítica, religiosa y ferviente y devota del Señor, nos da pauta para esto. Transitar por estas calles implicaba encontrarse en todo momento calles también sucias, no había un drenaje decente. Irónicamente, había un mejor drenaje en la época prehispánica con los aztecas, de las casas importantes, que en el periodo colonial. Y bueno, es decir, para que transitar por esas calles era encontrarse lo peor, lo mejor en todos los lugares que encontrabas. Una arquitectura colonial neoclásica y clásica fantástica, algo barroca, de todo tipo. Pero por sobre todo había muchísimas enfermedades, parásitos, suciedad, pobreza, hambruna y sobre todo esto era dirigido, vigilado y guardado celosamente por la Santa Iglesia Católica, el Tribunal del Santo Oficio, el que vamos a estar encontrando aquí. Y bueno, entonces con esta parte que estamos mencionando, recordar que también muchas iglesias de este periodo van a ser de tipo muy oscuro, una iluminación muy baja, porque realmente no encontramos alumbrado eléctrico, y todo con esas velas sombrías que nada más reflejaban y proyectaban sombras en las paredes, este olor a cebo de las veladoras, vitrales, la gente cuchicheando por las iglesias, por los bancos, confesándose, es decir, realmente era un clima bastante pesado, bastante sombrío, como para poder sentirse cómodo ahí, pero ante todo tenías que sentirte orgulloso y devoto y temeroso de la fe de Dios. Y bueno,
Entonces, con todo esto se va a dar que desde España viene, a raíz del matrimonio de Fernando de Aragón, Isabel la Católica o Isabel de Castilla, el matrimonio de los reyes católicos, España empieza a recuperar, por la buena o por la mala, un prestigio con respecto al Vaticano, a Roma, a la Santa Sede, que sí tendría que convertirse y se convirtió en el principal bastión de la fe católica en todo el mundo. Los principales defensores de la fe van a ser estos reyes católicos y a su vez un tanto defensores, un tanto fanáticos, su misma fe, su mismo fanatismo, tienen que difundirlo por toda América, por todos los virreinatos que ellos van a estar dirigiendo en los próximos años. Y a raíz de un decreto hecho por el Papa Sixto IV, es cuando se va a crear que los reyes católicos tengan el Tribunal del Santo Oficio. Y sobre todo las características fundamentales de este tribunal es que actuará contra los practicantes de herejía, de bigamia, aguas ustedes, cuídense, supersticiosos, charlatanes, lectores de libros prohibidos. O sea, había libros que estaban prohibidos. En el Index había varios libros que venían de Europa y que ellos después, en la ilustración, muchos años después, van a estar prohibidos. A Rousseau, Voltaire, Alabert. Van a estar prohibidos en este periodo. Así que la Inquisición no nada más se dedicaba a perseguir a los enemigos de la iglesia, que imaginemos brujos, hechiceros, magos, satanistas, no, o sea, también se dedicó a perseguir los libros que la iglesia consideraba prohibidos, porque al fin y al cabo tenemos el libro máximo, que es la Biblia. ¿Para qué necesitamos libros que critiquen la palabra del Señor o que te hagan pensar de forma distinta? Y estos libros en el Index estaban catalogados, señalizados y satanizados por la iglesia católica. Y bueno, prosiguiendo entonces con esta parte, cuando se descubre América y demás, los conquistadores, Hernán Cortés y todos los españoles que van a llegar a los siguientes años, una de sus principales misiones que se sentían obligados por Dios era quitar la adoración falsa del demonio, porque al fin y al cabo, si yo soy católico ferviente, recalcitrante y exacerbado, lo más probable es que me sienta humillado, señalizado y perturbado si llego aquí al territorio prehispánico y me encuentro imagen de Huitzilopochtli, de Quetzalcóatl, de Tlaloc, de Chalchiclicue, no la Chalchi del Salón, esa no. Pero o sea, con las imágenes grotescas que encontramos, o sea, en automático llegabas y te persinabas, te santiguabas, le echabas agua bendita y buscabas que los adoradores del diablo desaparecieran y enseñarles la fe verdadera. Así que empieza también este fanatismo a vaciarse en América en estos años. Y el Santo Oficio va a ser por la buena o por la mala esta forma. En general fue por la mala, porque los frailes, las órdenes religiosas que ya mencionaron anteriormente ustedes, que llegaban acá, algunos con buena intención de predicar, y los que no se dejaban domesticar por la buena ante la fe católica, por la mala estaba el Tribunal del Santo Oficio. Curiosamente, tanto en España como en América no funcionó de la misma forma, porque básicamente, o sea, no había las mismas costumbres, consignas y demás. En España también fue brutal la Inquisición, pero aquí hubo algunas características distintas. Es decir, en España fue más brutal, más riguroso, más drástico, porque al fin y al cabo al español se le castigaba todavía más fuerte la parte de la herejía, los gitanos, los charlatanes, la brujería y sobre todo los judíos que fueron criticados y perseguidos en aquella zona. Y bueno, aquí la única consigna, de, digamos, de defensa que tuvieron los indígenas, que no se les castigó al mismo nivel que a los españoles, porque los españoles consideraban que no se le puede castigar a un indígena que a un español igual, porque el indígena era inútil, bárbaro y miserable. Y que ni modo, solamente Dios tenía que amarlos y amarlos y amarlos. Y tenían que ser protegidos también de una otra forma. Así que por salvajes e indios, tenían un trato menos drástico en la Inquisición. No quiere decir que en el trato diario tenían un trato más decente, solamente para la Inquisición. Y bueno, la Inquisición empezó a trabajar muchos años aquí y Fray Juan de Zumárraga, aquel personaje interesante, caótico, problemático, seductor para muchos religiosos, en el sentido católico y demás, es el que va a estar en su mandato las apariciones de la Virgen de Guadalupe, es el primer inquisidor
la Nueva España, o sea, es desde el mismo inicio cuando se empieza a manejar esto. Lo irónico es que realmente el Archivo de la Nación no muestra que haya habido tantos castigos o tanto ahí. A grandes rasgos, a grandes, se maneja como que 300 en nuestros años de la Inquisición y que menos de 50 fueron candidatos a la hoguera, a ser quemados vivos, básicamente. Y bueno, muy poquitos, es decir, casi por siglo hablamos de 7, 18, los 300 años, ¿no? Pero más allá de todo esto, estaba muy bien planeada. Esta Inquisición era un órgano brutal de poder y de miedo. El tribunal, básicamente, si usted va a la Ciudad de México, está cerca del centro histórico, en la Plaza de Santo Domingo, es decir, donde otra ciudad de Santo Domingo es donde encuentro todas las personas de las imprentas, los que hacen cartas, oficios, algunos hasta que falsifican inclusive algunas imprentas. Es decir, en esta parte del centro histórico era donde estaba el Tribunal de Santo Oficio, la Plaza de Santo Domingo, muy cerquita del Zócalo. Y tenía dos casas de Inquisición, que servían para habitación a las personas de las que trabajaban en el Santo Oficio y estaban muy cercanos allá. Ya años después, estos edificios dejaron de ser para la Inquisición y cambiaron completamente el enfoque. Ahora era la Academia de Medicina en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, de otra forma, estos castigos eran muy brutales que llegaban ahí, porque al que se le criticaba o catalogaba de brujo hechicero que hay allá, se le hacía todo un juicio y demás allá, y bueno, de otra forma también un médico, un cirujano en la Inquisición, en la tribuna, para tratar de cuidar un poco la salud o mantener la vida más que nada, ¿no? Aquí, curiosamente, o sea, en Europa, en España, en otros lugares de Europa, muchas personas que se dedicaron a escribir de la Inquisición después fueron castigados para la Inquisición, porque es un decir, ah, ok, perfecto. Juan escribió los libros de la Inquisición, cómo identificar a alguien que adora al diablo. Y escribió tratados, compendios de cómo adorar al diablo, cómo identificar a los adoradores del Satanás, que bueno, Juan nos aportó mucha sabiduría a los religiosos. Y después te preguntas, un momento, ¿y cómo Juan sabe tanto del diablo? ¿Cómo Juan sabe tanto de los adoradores de la Inquisición? Fácil, Juan adora al diablo, solamente así lo puede conocer y por eso escribe tanto de él. Así que Juan a la hoguera, o Juan a la Inquisición. Veo una forma bastante brutal como para fijarnos de esto, ¿no? Y bueno, de los principales casos que vamos a encontrar aquí, al principio se empezó a criticar mucho a aquellos que usaban la magia, o aquellos que usaban los libros prohibidos, aquellas personas que usaban plantas, usaban procedimientos indígenas, porque para los españoles cualquier procedimiento indígena que hubiera sobrevivido a esta época era digno de ser criticado. Aquellos que consumían el peyote, o los alucinógenos, así que aguas, dejen de hacerlo por favor los dos, ya no lo hagan, o simplemente prácticas que eran vistas por la iglesia, como la bigamia y demás, aunque irónicamente la bigamia no era tan mal vista, tienes que confesarte y demás, pero eso sí, si tú sabías que tu vecino era bígamo, tenías que acusarlo ante la Inquisición, porque también tú estabas en pecado. El apóstata, tendrán que indagar que es un apóstata. Y bueno, había castigos de penitencias espirituales. Si era muy baja tu crimen, era condenas bajas como hacer oraciones todos los días, ir a misa, algunas limosnas, a dar bienes materiales a la iglesia y demás allá. Otros eran de vergüenza pública, básicamente, que te sacaban a las calles, te exhibían, te daban unos cuantos azotes, te ponían un traje que identificaba que tú habías hecho tal o cual pecado y te paseábamos por las calles por adúltero, por promiscuo, por homosexual, por otro tipo de situaciones y demás. ¿Verdad? ¿No? Es decir, aquí era una pena pública, que todo el mundo viera la clase de desadaptado social que era, o pecador que era. Ejemplo, también algunos en burla se les llenaba el cuerpo de miel y se les llenaba de plumas, inclusive, ¿no? Otros se les corría, se les desterraba 6, 8, 10 meses, un año, 10 años y demás. Y ya los más graves era la hoguera y demás. Pero bueno, es parte en general todo esto. Todo esto decía en secreto, se andaban juicios públicos, la Inquisición hacía todo en secreto y era muy criticado toda esta parte. Muchos castigos, hubo un montón de instrumentos de ejecución y tortura en Europa y en América. No quiere decir que todos se hayan utilizado. Hace algunos años aquí en Cuernavaca se hizo una pequeña exposición como de 3 años en la Casona Spencer sobre instrumentos de tortura de la Inquisición. Y en Guanajuato, lugar donde también fue muy colonial esto y sigue siendo muy colonial, también
hay un museo clásico de la Inquisición. Al fin y al cabo, hay muchas situaciones muy perturbadoras y choqueantes para esta parte. Y ya estaremos hablando después un poco de esto en general. Entre lo más común a los azotes y demás, todo esto. Pero bueno, al fin y al cabo, el tribunal va a terminar desapareciendo años posteriores por su brutalidad que llegó a generar. Y bueno, ya analizaremos un poquito en las actividades, características y consecuencias de la Inquisición española. Antes que nada, espero que se encuentren muy bien. Saludos a ustedes, saludos a su familia y síganse cuidando y espero verlos pronto. Un saludo para los dos y nos vemos próximamente. Síganse comunicando, perdón, por las redes siempre, WhatsApp, Classroom, por este canal y échale ganas que ya casi terminamos el ciclo escolar para finalizar todo de buena forma. Nos vemos. Bye.